Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos, la iglesia Betel, a todas las congregaciones, a todos aquellos que nos siguen a través del Facebook, a todos los amigos, hermanos en Cristo. Dios les bendiga. Soy el pastor Raúl Ramírez y vamos a darle la gloria a Dios unos breves minutos. Vamos a exponer un tema del profundo corazón de Dios y vamos a bendecir al Señor y que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Amén. El tema de hoy se llama prensa de aceite. Amén. No sé si alguien en algún momento logre acordarse qué significa Getsemaní. ¿Se acuerdan cuando Jesús empezó a sudar grandes gotas de sangre? ¿Se acuerdan de ese lugar que se llama Getsemaní? Pues la palabra Getsemaní, hermanos, significa, como el tema se llama el día de hoy, significa prensa de aceite. Amén. Y hablar del aceite, mis hermanos, siempre nos va a traer una bendición adicional. En Israel, la persona que era ungida con aceite era una persona que era engrandecida. Pero no estamos hablando que era engrandecida en el aspecto de que podía caminar y hacerse grande o algo por el estilo. No. Era engrandecida en el reino de Dios, en el reino de las tinieblas, porque había un respeto total hacia esa persona, porque había sido ungida. Amén. Pero le vamos a dar la gloria a Dios. El Señor Jesús, hay unas gemas hermosas que hoy vamos a tratar de explicar lo que Él hacía en su ministerio y que nosotros vamos a hacer en nuestra vida cotidiana. Amén. Así es que, como les digo a la iglesia, siempre abróchense los cinturones, que el Señor nos va a hablar. El tema se llama, recuerden, prensa de aceite. Para los que tienen Biblia, y si no, no se preocupen, yo estaré leyendo todas las citas bíblicas. Dice Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo 37, dice: durante el día enseñaba en el templo. ¿Quién? Jesús, Pero al oscurecer salía y pasaba la noche, fíjense, en el monte llamado de los Olivos. Durante el día Él agarraba el ministerio, empezaba a orar por aquí, sanaba por aquí, restauraba por aquí, daba la vista a alguien, levantaba un muerto, sanaba un leproso, sanaba a una persona enferma de flujo de sangre, hacía muchas cosas, y aparte de eso Él predicaba la palabra del Señor. Eso es lo que hacía Jesús, ese era el ministerio de Jesús. Curiosamente es el ministerio que también Dios nos ha delegado, pero dice que en las noches cualquiera diría, bueno, pues después de los aplausos, después de que dio de comer, después de que hizo esto, digo, el ser humano así está acostumbrado, porque dice, bueno, después de los aplausos, ahora sí, a disfrutar las delicias de que ya soy conocido por todos lados. No, Jesús no hacía eso. Jesús agarraba, se retiraba, se iba, dice el versículo que leímos, y se iba por las noches al monte llamado de los Olivos. Se iba al Getsemaní, se iba a la prensa de aceite, mis hermanos. Y uno se puede preguntar, ¿pero qué tanto hacía ahí? ¿O por qué se iba ahí después de tener días de una actividad impresionante? Ustedes sabían que cuando una persona ora por los enfermos, en el nombre de Jesús las personas son sanadas. Pero aquí en el caso de él había algo curioso. Y vea lo que a él le pasaba. Si para nosotros orar o tener actividad durante todo el día, ya sea predicando, ya sea orando, es cansado, para Jesús fíjense lo que era, porque nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús. Y alguien se ha preguntado, ¿pero cómo lo hacía él? ¿Cómo se veía afectado él? Fíjense, en el Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo 21, dice, pensando para sí, habla de una mujer, dice,
tan solo con tocar el borde de su manto quedaré sana. Esa mujer pensaba, llevaba mucho tiempo con una enfermedad terrible, una enfermedad tremenda. Dice, pensando para sí, ella decía, tan solo con tocar el borde de su manto quedaré sana. Fíjense lo que dice Lucas 8:46, Biblia Siglo de Oro. Dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido virtud de mí. Fíjense nada más, cuando ustedes recuerdan, es como que muy común escuchar que de repente Pedro contestaba, pero ¿quién? Todo el mundo te aprieta, aquí estamos apretadísimos y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero la persona que lo tocó con fe porque dice que salió virtud de él. Y lo curioso de esto es que dice que de él salió virtud. ¿Y sabe qué quiere decir virtud? Dice que salió de él poder. En Lucas 5:17 dice, y aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y la virtud del Señor estaba con él para sanar. Una vez más habla de virtud. Lucas 6:19 dice, y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía virtud que a todos sanaba. Romanos 15:13 dice, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, porque para que abundéis en esperanza para la virtud o el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:18 dice, pero recibiréis virtud o poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea y Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. Cuando Jesús, hermanos, para ser claros, cuando Jesús empezaba a sanar, cuando Jesús empezaba a predicar, cuando Jesús empezaba a enseñar, cuando el Señor empezaba a orar por los enfermos, cuando el Señor empezaba a hacer tantísima labor, de él salía virtud, hermanos, salía poder. Y él lo hacía durante el día, pero durante la noche él se iba al Getsemaní. Y uno se pregunta, ¿pero por qué se iba al Getsemaní? ¿Qué había en Getsemaní? Les voy a decir qué había ahí, qué había en el Monte de los Olivos, que actualmente ahí está en Israel. ¿Sabe qué había en el Monte de los Olivos? Había una visitación angélica. Había ángeles en ese lugar, mis hermanos. Cuando él llegaba, venían los ángeles. Y uno puede decir, ¿y dónde está la prueba bíblica? Escuchen, Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces dice, se le apareció un ángel del cielo, dice, fortaleciéndole. Cada vez que Jesús iba al Monte de los Olivos, había una visitación angelical y venía una fortaleza. Pero la fortaleza, mis hermanos, implicaba muchas cosas. Nos vamos adentrando al tema, mis hermanos. No se desconecten, no hagan otra cosa, mis hermanos. Escuchen la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Zacarías. Presten mucha atención. Zacarías 14:4 dice, y en aquel día, dice, se afirmarán sus pies en el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Yo quiero enfocar donde dice, y en aquel día se afirmarán sus pies. ¿En dónde? En el monte de los olivos. ¿Qué es afirmar los pies? ¿Ustedes se acuerdan del cojo que estaba en a la entrada del templo, que se llamaba la Hermosa? ¿Sí se acuerdan? La Biblia dice que afirmó sus pies. Sí recuerdan esa parte, ¿verdad? Que llegó Pedro y Juan dice, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia que sus pies se afirmaron, sus pies se fortalecieron. Pero préstenme atención, lo curioso de esto, que cuando habla Zacarías 14:4 y dice, y en aquel día
se afirmarán sus pies en el monte de los olivos. La palabra afirmar o afirmarán viene de un hebreo que es amad. Amad. Y la palabra amad tiene 4 definiciones. Fíjense, la palabra afirmarán, dice, y en aquel día se afirmarán sus pies en el monte de los olivos. Y la palabra afirmarán significa reedificar, restaurar, restituir y sostener, mis hermanos. Eso significa, cuando Jesús iba al monte de los olivos, se reedificaba, se restauraba, había una restitución del poder de Dios y el Señor lo sostenía. Y esos 4 pilares, esas cuatro cosas, era lo que el Señor dice que venía el ángel, dice, y le fortalecía. La importancia de nosotros ir al monte de los olivos, el decir, bueno, estoy en una opresión, estoy en un momento difícil, nos hace falta ir al monte de los olivos. Estamos en una dificultad, hay una enfermedad, necesito una restauración porque realmente fui afectado por lo que me hicieron, fui afectado por la situación de allá y necesito levantarme, necesito una reedificación, necesito una restauración. Necesito que haya una restitución en mi vida, porque realmente el adversario me ha robado. Necesito que el Señor me sostenga. Nos hace falta ir al monte de los olivos. Y vamos a iniciar, mis hermanos, con el primer punto, que es, vamos a juntarlos. Escuchen, grábenselo. Reedificar, restaurar, restituir y sostener. Eso significa afirmarán. La palabra afirmarán significa amad, y amad significa estas 4 cosas: reedificar, restaurar, restituir y sostener. En el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 30, Biblia de las Américas, dice: subía David la cuesta del monte de los olivos. Fíjense, ¿qué es subir la cuesta? Es que no es un llano, no es que esté plano, es que está inclinado. Dice que subir una cuesta es empezar a subir en la parte más alta. Y siempre que uno va subiendo, cuesta trabajo subir, cuesta trabajo llegar. No es como decir, yo rápido. De hecho, hasta los que son deportistas, hasta eso les ponen a hacer. A subir para subir gradas. Yo recuerdo, aunque no lo crean, en algún tiempo yo fui deportista. Obviamente no se me ve, pues, pero ya dejé de hacerlo. Pero en aquellos años, en el estadio de aquí de Zacatepec, en el anterior, en el que desapareció, nos decían que nos quitáramos los zapatos deportivos y nos poníamos tenis y nos hacían subir las gradas. Terminábamos cansadísimos, condición física teníamos, sí teníamos, pero subir una cuesta siempre es pesada, mis hermanos. Y fíjense, David dice, subía David la cuesta del monte de los olivos, y mientras iba lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y todo el pueblo que iba con él cubrió cada uno su cabeza e iba llorando mientras subía. Subir al monte de los olivos no es sencillo, mis hermanos, porque por lo regular vamos a subir así. Vamos a subir llorando, vamos a subir en derrota, vamos a subir en momentos complicados y difíciles, en momentos de enfermedad, en momentos de estrés, en momentos de escasez, en momentos en los cuales decimos, yo creo que Dios se olvidó de mí, Dios se olvidó de mi familia, Dios se olvidó de mis hijos, Dios se olvidó del ministerio, Dios se olvidó de mi salud. Porque David así iba, David iba llorando porque su propio hijo había tomado el reino, un reino que no le correspondía. Había tomado a sus mujeres. Y después de haber hecho todo eso, él fue víctima de la guerra, él pereció, su hijo Absalón. Entonces cuando él iba profundamente triste. Él iba en un estrés, iba llorando, su alma iba llorando porque había perdido a su hijo. Y él iba subiendo. Entonces, grábense esto antes de entrar a los puntos. Antes de entrar a los puntos, mis hermanos, subir al monte de los olivos es complicado. Es de muchas lágrimas, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ok, primer punto, vamos a manejar
reedificar y restaurar. Amén. El Salmo 122:3 dice: Jerusalén, que está edificada como ciudad compacta, bien unida. Fíjense nada más, Jerusalén, una ciudad edificada, o sea, una ciudad con murallas. Antes de llamarse Jerusalén era Jerú. Y estaba, antes de que David la conquistara, decían: nadie puede conquistar la ciudad. Y era cierto, nadie la podía conquistar, pero Dios le abrió la puerta a David. David la conquistó. Y él se hizo fuerte en ese lugar, pero una vez más estaba cerrada, los enemigos venían y Dios la tenía compactada, edificada y compactada. Pero ¿sabe una cosa? Yo quiero leer unos versículos que están en Lamentaciones, capítulo 1, del versículo 8 al 10, y Lamentaciones 2. Va a ser un poquito más largo, así es que préstenme un poquito de atención. Ahorita les voy a decir de qué trata esto. Fíjense, Lamentaciones 1, capítulo 1, del versículo 8 en adelante. Amén. Dice: en gran manera he pecado, Jerusalén, por lo cual se ha vuelto cosa inmunda. Todos los que la honraban la desprecian, porque han visto su desnudez. Y ella gime y se vuelve de espaldas. Su inmundicia está en sus faldas. No consideró su futuro y ha caído de manera sorprendente. No hay quien la consuele. Mira, oh Señor, mi aflicción, porque se ha engrandecido el enemigo. El adversario ha extendido su mano sobre todos sus tesoros. Ciertamente ella ha visto a las naciones entrar en su santuario. Fíjense, ni siquiera podían entrar en la ciudad, menos al templo de Jerusalén. Y sí podían. A las que tú ordenaste que no entraran a tu congregación. Lamentaciones 2, del versículo 5 en adelante. Dice: se ha vuelto el Señor como enemigo. Ha devorado a Israel, ha devorado todos sus palacios, ha destruido sus fortalezas y ha multiplicado en la hija de Judá el lamento y el duelo, y ha tratado con violencia su tabernáculo, como a cabaña de huerto. Se ha destruido su hogar de reunión. El Señor ha hecho olvidar en Sión las fiestas solemnes y el día de reposo, y ha rechazado en el furor de su ira al rey y al sacerdote. El Señor ha rechazado su altar, ha despreciado su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios. Gritos han dado en casa del Señor como el día de la fiesta solemne. El Señor determinó destruir la muralla de la hija de Sión. Ha extendido el cordel, no ha retirado su mano de destruir, y ha hecho que se lamenten el antemuro y el muro aún desfallecen. Se ha hundido en la tierra sus puertas. Él ha destruido y quebrado sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones. Ya no hay ley, tampoco sus profetas hallan visión del Señor. En tierra están sentados en silencio los ancianos de la hija de Sión. Han echado polvo sobre sus cabezas, se han ceñido de cilicio, han inclinado a tierra sus cabezas las vírgenes de Jerusalén. Mis ojos se consumen por las lágrimas, hierven mis entrañas, mi hiel derrama por tierra a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo, cuando los niños y las lactantes desfallecen en las calles de la ciudad. Israel, una ciudad compacta, mis hermanos, una ciudad fortalecida. Si nosotros leemos Lamentaciones, Lamentaciones no es un libro que sea como que, wow, voy a leer Lamentaciones de Jeremías, no. Casi nadie lee Lamentaciones. De hecho, casi no se predica de Lamentaciones. Pero ¿sabe una cosa, mis hermanos? Cuando empieza el profeta a escribir, a redactar todo lo que acabamos de leer, ¿sabe a qué se refería? Cuando entró Nabopolassar. ¿Quién era Nabopolassar? Nabopolassar, mis hermanos, era un rey en Babilonia, que posteriormente heredó el trono al uno que es más conocido como Nabucodonosor. Entonces entre ellos dos entran, ojo, Dios permitió que entraran, pero porque en Israel empezó a haber pecado, mis hermanos.
Por eso el Señor permitió eso. Entonces entran ellos y empiezan a masacrar. No era que decían, bueno, pues los llevamos, los encarcelamos y bueno, no. Ellos eran sanguinarios, mis hermanos. Los gobiernos de ese tiempo eran personas muy sanguinarias. Y entraron y destruían y mataban a las señoritas, a las vírgenes, las violaban. Como dice aquí algunos de los versículos, los lactantes. ¿Qué son lactantes? Son los bebés, los que todavía son amamantados. Se los quitaban a las mamás y los aventaban en las calles. A los ancianos los hacían caminar grandes recorridos. Y Jerusalén quedó destruida. Los muros quedaron derribados. El templo de Jerusalén quedó destruido. Se llevaron todos los utensilios y se los pusieron a Marduk, el dios de los babilonios, mis hermanos. Vea nada más, vea cómo el Señor de repente les quita la protección porque hay pecado en ellos. Y fíjense, yo quiero seguir avanzando, mis hermanos. En Números capítulo 13, versículos del 27 al 29, dice: y le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente mana, leche y miel, y este es el fruto de ella, solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes, y además vimos allá a los descendientes de Anac. Amalec habita en la tierra del Negev, y las hititas, los jebuseos, los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera. Esto es en el capítulo 13. ¿Se recuerdan cuando Moisés mandó esas 2 espías? Moisés los envió, y más del 80% de los que fueron dijeron: no podemos entrar. Son personas muy altas, son personas que nosotros nos vemos como chapulines, como langostas delante de ellos. Realmente no vamos a poder pasar. Aparte de que son altos, es una ciudad amurallada. No vamos a poder. Pero vean nada más. Vean el Números 14 del versículo 8 y 9. Escúchenme. Dice: si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos las dará. Es una tierra que mana leche y miel. Escuchen, préstenme atención el versículo 9, 14:9, Números 14:9 dice: solo que no os rebeléis contra el Señor, ni pongáis miedo de la gente de la tierra, pues serán nuestra presa, o presa nuestra, dice. Su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. No le tengáis miedo. El Señor les había quitado, dice, la protección ha sido quitada. Y uno se pregunta, ¿cuál es la protección? Proverbios 25-28. Ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su pasión. Escuchen, Proverbios 25-28. Ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su pasión. ¿De qué se viste el ser humano? ¿De qué siempre está lleno el ser humano? ¿Sabe de qué se viste? De inmundicia, se viste de adulterio, se viste de fornicación, se viste de robo, se viste de una infinidad de cosas. De repente falta el dinero y queremos robar. De repente se pelean con la novia y le andan hablando a la amiga. Y uno dice, bueno, es que eso pasa en el noviazgo. No, me ha tocado ver en el matrimonio, se pelean con la mujer y el hombre ya anda buscando otra persona. Yo digo, no es posible, ¿cómo puede ser posible eso? Qué falta de inteligencia. Y dice aquí, una ciudad invadida y sin murallas es como el hombre que no se sabe dominar. La Biblia dice, despojaos. El Señor nos manda a nosotros a despojarnos. No nos dice que Él nos va a despojar, porque Él es un caballero. Si dice, si tú no quieres dejar el pecado, no hay ningún problema. Lo mismo le pasó a Jerusalén. Se quedó sin murallas por el pecado de adentro.
Lo mismo le pasó a Canaán. Se quedó sin la protección. ¿Por qué? Por el pecado que había ahí adentro. Nosotros nos vamos a quedar sin la protección divina por el pecado que hay allá adentro. Vean nada más, escuchen, Job 1:10, Biblia israelita nazarena, una Biblia hebrea. Dice, porque tú le has creado vallado alrededor. Está hablando el diablo. El diablo le está diciendo a Dios. Porque tú le has creado vallado alrededor. A él y a su familia. Hablando de Job. Dice, todo lo que tiene. A él, a su familia y todo lo que tiene. Has bendecido sus esfuerzos de modo que sus propiedades se esparcen por el país. La palabra cerca o vallado, mis hermanos, viene de un hebreo que significa suk, S-U-K, suk, que es cercado para cubrir, valla, sobre o encima. Cubierto, ya sea cercado, cubierto o encima de una protección total. Así era la protección de Dios hacia Job. Vean nada más a dónde había algún problema, no había nada, porque Dios lo guardaba. Y si nosotros, mis hermanos, nos guardamos, Él es fiel y justo y Él nos va a guardar, mis hermanos. Amén. Entrelazarse, cerrar, protección, restitución. Reedificar y restaurar esa protección, mis hermanos. Muchas veces nosotros hemos arruinado como Jerusalén arruinó, porque muchas veces confiamos en lo que tenemos, confiamos en lo que somos, o confiamos en nuestro intelecto, o creemos que nunca nos va a pasar. Creemos que decimos, no creo que eso me llegue a pasar a mí. No creo que yo llegue a fallarle a mi esposa. No creo. Simplemente pues lo veo lejano. No, eso no se me puede acercar a mí. Y confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en lo que nosotros somos. Pero hoy el Señor nos dice, vamos a reedificar eso que perdiste por causa de lo que tú vivías adentro. ¿Vieron nada más? Sí me di a entender que Jerusalén, Israel, sus murallas cayeron desde adentro. Cayeron por su pecado y por eso permitió el Señor que Babilonia viniera a conquistar. Lo que le pasó a Canaán, cayeron desde adentro, por eso Israel entró sin ningún problema. Por eso tocaron la trompeta y las murallas se vinieron abajo. Todo empezó desde adentro, desde el pecado. Entonces vamos a reedificar lo que nosotros con nuestras vestiduras de pecado destruimos. Amén. Vamos al primer punto. No sé cuánto tiempo llevo, mis hermanos. Llevaré unos 20 minutos, media hora. Wow, bueno, vamos un poquitito más rápido para no alargar mucho el tema. Yo sé que vamos bien, me estoy dando a entender, y yo creo que ustedes son personas que realmente Dios les ha dado la sabiduría. Amén. Vamos a seguir. Reedificar y restaurar nuestra protección de Dios que nosotros mismos arruinamos. Nehemías 2:17 dice: entonces le dije, vosotros veis la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, dice, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. La palabra reedificar significa baná, edificado para construir familia, hijos. Mis hermanos, la reedificación, cuando uno peca, mis hermanos, ¿sabe quiénes son los afectados? ¿Sabe qué destruimos? Destruimos nuestro hogar, destruimos nuestra casa. Y no es que agarremos y le hagamos un hoyo a la losa. Digo, para los que tienen losa, para los que tienen lámina, quitemos una lámina y podamos ver cómo cae el aguacero dentro de nuestra cama. No tiene nada que ver con eso. Mi hijo me platicaba un sueño. Dice, yo tuve un sueño de una persona que yo vi cómo destruía su casa. Mi hijo tiene 6 años. Dice, yo vi cómo destruía su casa y destruía su negocio.
Y yo le explicaba, le digo, no es que realmente vaya a destruir su inmueble, su casa, hijo. Digo, la Biblia cuando habla de casa, habla de su esposa y de sus hijos. Entonces lo que Dios le mostró a mi hijo es que esa persona va a destruir o destruyó, lo más seguro es que ya pasó, destruyó su hogar y su casa por lo que él vive, porque él rompió la protección divina. Entonces cuando la Biblia dice vengamos y reedifiquemos la muralla, reedificar significa familia e hijos, y muralla, ¿sabe qué significa? Viene del hebreo chomá y significa unirse, volver a unirse, mis hermanos. Quizá estemos separados, quizá estemos peleados con la mujer, quizá estemos peleados con los hijos. Es volver a unirse una vez más, edificar, reedificar lo que en algún momento estuvo de pie, que ahora está tirado. Es el momento de decirle, Señor, perdóname. Es el momento de acercarme. Es que yo no lo hice. Bueno, está bien, hay veces que nosotros no lo hicimos. Y es el momento de decirle, es que lo hizo él, lo hizo ella, me arruinó 20 años, me arruinó tanto. Ayer con el profeta fuimos a orar por un hombre, y yo le decía a este hombre, nosotros odiamos a la persona, yo odio a mi mujer, y mi odio llega a tal, fíjense, el odio cómo se interpreta. El odio se interpreta como que nos tomamos el veneno y esperemos que le haga daño a aquella persona, porque los envenenados somos nosotros, mis hermanos. Entonces llegó el momento de reedificar, es el momento de pedir perdón. Yo no lo hice, lo sé. Muchas veces no pasa así, muchas veces es que no lo hacemos nosotros, pero hay veces que esa es la solución para poder tener estabilidad en la vida y poder edificar las murallas una vez más. Eclesiastés 10:8 dice, el que cava un hoyo cae en él. ¿Cuántos accidentes no ha habido para los que tienen carro? ¿Cómo molestan esos baches? Cuando llueve, mis hermanos, los baches se llenan de agua y de repente pasan los carros. Bueno, nosotros, mi esposa y yo, se le pusieron unas llantas nuevas al carro. Y en una de esas mi esposa, ella iba manejando, y en un bache que ella no alcanzó a ver, no alcanzó a esquivar, cayó el carro y la llanta se rompió. Yo fui a arreglarla, obviamente me tocó a mí, la fui a arreglar y la inflaron y todo, se la pusieron, pero yo hace años trabajé en eso. Y yo le preguntaba al que seccionó la llanta, le digo, ¿cómo ve? Dice, no, la llanta ya no sirve. Y yo me quedé así, Dios mío, las anteriores duraron años, y estas, que no llevaban ni el mes puestas, ya se habían roto por un hoyo que hay. Vean lo peligroso que es, pero curiosamente, la Biblia, los hoyos se hicieron por alguien más, pero cuando la Biblia está mencionando aquí, dice, el que cava un hoyo y cae en él, es que nosotros mismos lo hacemos, cavamos el hoyo y caemos en él. Dice, el que abre brecha en el muro, lo va a morder la serpiente. ¿Quién puede abrir un hueco en la pared de su habitación que da a la calle o da a la carretera? Y vieja, te toca dormir al lado del hoyo. ¿Quién va a querer dormir así? No se puede. Pero curiosamente se escucha como que yo lo puedo decir como que muy al extremo, porque nos estamos arruinando. ¿Quién va a hacer un hoyo a la pared? La Biblia menciona que nuestros hechos, con nuestra forma de vestirnos de inmundicia, mis hermanos, estamos haciendo eso. Y en un momento vamos a caer. En un momento entrará la serpiente. En un momento nos iremos al fondo y nos destruiremos. Y nos dirán, ya no sirves. Como nosotros nos dijeron de la llanta. En un momento nos dirán eso. Y en un momento el Señor dirá, yo te reedifico una vez más, pero arrepiéntete. Nehemías 12:27 dice, en la dedicación de la muralla de Jerusalén buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias, con cánticos, acompañados de címbalos, arpas y liras. Mis hermanos, busquemos a Dios.
Busquemos a Dios en la adoración. Busquemos a Dios en la palabra. Dice que traían a los levitas. ¿Quiénes son los levitas? Los encargados del sacrificio, los encargados de ministrar la presencia de Dios. Había levitas cantores. Había levitas de todo tipo, mis hermanos. Los trajeron y decían, adoremos al Señor. Reedifiquemos y celebremos la muralla adorando al Señor. Edifiquen, reedifiquen adorando al Señor, mis hermanos. Punto 2. Restitución. Zacarías 4:11 dice, y habitarán en ella y no habrá más maldición y Jerusalén habitará segura. Fíjense, Zacarías 14:11 dice, y habitarán en ella. ¿En dónde? En el monte de los olivos. Y no habrá más maldición y Jerusalén habitará segura. Joel 2:25 dice, yo restituiré. ¿Qué es restituir, mis hermanos? Vamos a poner un ejemplo con la cartera. Restituir es decir, bueno, perdí la cartera y de repente, bueno, la perdí, llevo 2 días sin ella, pero de repente alguien dice, mira, aquí está tu cartera, te la regreso. Eso es restitución. Restaurar es diferente. Restaurar es agarrar, quizá el móvil se cayó, se rompió la pantalla. No, yo te lo restauro, le compro una pantalla nueva, le compro esto es restaurar. Ya vimos la diferencia. Entonces dice, yo restituiré los años que comió la oruga. ¿Te has sentido enfermo alguna vez? ¿Te has sentido que te ha faltado el dinero? Que tú dices, es que no han sido 2 años. Esto se ha convertido en 20 años de un sufrimiento total. Que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Restituir viene de shalom. Y shalom es como shalom. Es paz, mis hermanos. Pagaré paz. Estar seguro, ser completo, ser amable. Es hacer la paz con Dios. Es shalom. Es shalom, mis hermanos. Eso es restituir. Porque el Señor dice, bueno, estás así, yo voy a hacer paz contigo. Has estado enfermo, te daré la sanidad. Has estado necesitado, vendrá una lluvia de bendiciones sobre ti. Porque fíjense lo que significa oruga. Significa devastar, invasores, devastación, destructivo, desaparecer, repentinamente, revoltón, chacal. Es para acabar con o consumir. Yo estoy preparando un tema que se llama devoradores. Así se llama, devoradores. Y voy a hablar de ese tipo de demonios. De demonios devoradores. Y si nosotros, así haciendo una rápida compilación en la palabra de Dios, la Biblia dice, anda cual león rugiente viendo a quién devorar. ¿Se acuerdan? Dice, y es que cayó la semilla y vinieron las aves del cielo y la devoraron. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando a José el soñador, le dijeron, lo echaremos al hoyo y para ver qué hace con sus sueños, y a mi padre le diremos que lo devoró? Fíjense, lo devoró alguna bestia. Hay veces que nuestras finanzas, nuestra salud ha sido devorada por alguno de estos espíritus, mis hermanos. Pero el Señor dice, yo voy a restituir, yo voy a tener paz contigo, te voy a dar paz. Imagínense tener paz, mis hermanos. La paz es, podré estar lo más enfermo que puede estar, pero mientras uno tenga paz, tiene todo. Yo lo viví, lo experimenté. Cuando yo me enfermé de COVID, yo se los he dicho, yo me la pasaba diciendo, ¿por qué al siervo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al que se dedica a hacer cosas malas? De repente me habla el diablo en este oído precisamente y me espanto y me pongo a orar a Dios, a darle las gracias y el Señor me da paz en medio de la tormenta. La temperatura no se quitó, el dolor de cabeza no se quitó, la falta de aire no se quitó. Toda la sintomatología del COVID la tenía, pero ¿sabe qué tenía? Tenía paz. Y eso sobrepasa todo entendimiento, mis hermanos. Posteriormente el Señor, yo creo que me hizo entender cosas y Él me sacó de eso. El Señor hará restituir en tu vida algo maravilloso.
te ha sido quitado, lo que te ha sido robado, salud. Hay personas que dicen, no, me robaron, mi esposa fue robada, mis hijos me los robó el mundo, mis finanzas, mi empresa se acabó con esto de la pandemia. Yo te digo, el Señor va a restituir. ¿Cómo? No lo sé, no me lo preguntes, porque yo también me pregunto cómo el Señor va a hacer conmigo. Lo que sí te puedo decir es que si la Biblia lo dice, cuando dice vas a ir al monte de los olivos, el Señor allí te va a reedificar, te va a restaurar y te va a restituir, el Señor lo va a hacer. ¿Cómo? Esperemos en Dios. Amén. Proverbios 6:31 dice, mas cuando es sorprendido, hablando un ladrón, paga 7 veces. Tiene que dar todos los bienes de su casa. Así es, mis hermanos, es una ley que está hasta hoy. ¿Cuánto se te quitó? Escucha, ¿cuánto se te quitó? Multiplícalo por 7 y eso el Señor te lo va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Zacarías 14:2 dice, esta será la plaga con la que el Señor herirá a todos los pueblos que han hecho guerra contra Jerusalén. Se pudrirá su carne, estando ellos aún de pie. Se pudrirán sus ojos en sus cuencas y su lengua se pudrirá en su boca. ¿Qué te han hecho? Quizá han difamado tu nombre. Quizá han dicho cosas de ti que tú no has hecho. ¿Cuántos han sido difamados? Yo he sido difamado muchísimo, pero muchísimo, mis hermanos. En mi trabajo yo he sido difamado y yo sin enterarme, sin siquiera saber. Y con todo y eso, ahorita que hubo un recorte importante de personal, aún así ahí me tienen. Porque realmente saben que no soy como ellos, los que me difamaron. Yo sin saber. ¿Te han difamado a ti? Aquí está la bendición. Macac, decaerán, consumirán, derretirán, disminuirá, desaparecerán. Eso es pudrirán. Vamos con el último punto y terminamos porque no sé cuánto tiempo lleve. Dice, sostiene. Isaías 41:13 dice, porque yo soy el Señor tu Dios, dice, que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Fíjense qué hermoso, qué belleza. Isaías 41:13 dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra. La diestra, mis hermanos, yo siempre lo he dicho, la palabra diestra, la palabra mano, escuchen, en el original siempre se interpreta como poder. ¿Qué era lo que hacía Moisés cuando decía, mete tu mano, tu diestra, mete tu mano en tu costado? ¿Cómo salía? Salía leprosa, porque venía de su corazón la lepra. Vuélvela a meter, la metía y cuando salía limpia. ¿Qué pasaba? Ya estaba listo para el servicio. Y aquí dice, no temas, yo te ayudaré. La palabra sostiene viene de un hebreo que significa yamin, que es diestra, derecho, la mano derecha, instrumento para liberar, para dispersar bendiciones, protección y diestra hábil. Fíjense, instrumento para liberar, para dispersar bendiciones. En el nombre de Jesús, hijo, hija, esposa, esposo, eres libre. ¿Han bendecido alguna vez a sus hijos? Bendíganlos. Pon tu mano sobre él y dile, Jehová te bendiga y te guarde. Eso significa, porque hay veces que la diestra la tenemos cerrada, la mano la tenemos cerrada y nunca hemos bendecido a alguien. Bendígalos, porque el Señor te sostiene. Éxodo 15:6 dice, tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Hemos terminado, les invito, cierren un momento sus ojos y digamos, Espíritu Santo, gracias Señor Dios. Gracias porque cuando yo me ponga en el monte de los olivos, cuando yo llegue al monte de los olivos, mis pies se afirmarán. ¿Y cómo se afirmarán? Cuando haya restitución, cuando haya restauración, cuando haya cuando tú sostengas mi vida. Esos pilares vendrán sobre mí, sobre mi familia, Señor Dios. Yo me arrepiento de lo que me vestí. Yo me arrepiento porque fui el culpable
de que la protección se fuera, Dios. Pero mientras tú reedificabas, restaurabas, restituías y me sostenías, Señor Dios, yo te daba gracias, Espíritu Santo. Gracias por la bendición. Aleluya. Hermanos, que el Señor les bendiga. Yo espero que se hayan gozado en el Señor. Y un fuerte abrazo a todos mis hermanos que nos visitan, que nos ven sobre este Facebook. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Dios les bendiga. Bendiciones.